semejanza en los padecimientos. Ese es el título de la palabra que está conectada a todo lo que hemos visto en estos últimos días a través de las transmisiones, a través de cada palabra que hemos hablado, hemos enseñado. Es semejanza en los padecimientos. El pueblo aprende en los sacudimientos. Nosotros hay aprendizaje en los sacudimientos. ¿Por qué hay aprendizaje? Porque una de las cosas que a mí me está trabajando en mi vida, y lo dije hoy, lo digo, hoy están mis hijos también presentes naturales, pero es cómo nosotros como padres podemos transmitir a nuestros hijos el sacrificio. Cómo podemos transmitir el sacrificio de nuestra vida a ellos para que ellos puedan ver también la gloria de Dios o la gloria la gloria personal. Me refiero a las bendiciones de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios. No le podemos evitar a los hijos el sufrimiento. Lo podemos transformar. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos también tienen que, no van a sufrir lo mismo, es cierto, no van a padecer lo mismo, pero no podemos evitarles el sufrimiento. Hay sufrimientos, hay pruebas que no podemos evitarlas. Entonces hay enseñanzas, hay disciplinas que tienen que experimentarlas. ¿Para qué? Para que puedan valorar la gloria de Dios. Esa es la actitud del Padre con nosotros. Nosotros no vamos, nuestra vida no es que a causa de la gracia nosotros no vamos a pasar y pagar ningún precio. La gracia, la doctrina o la corriente, porque la doctrina de la gracia es verdad, pero la corriente que habla solo de la gracia, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, no importa qué hagas, Dios te vas a ser salvo. Y la Biblia nos dice algo diferente. La Biblia nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces no podemos que porque un día Jesús nos haya alcanzado, nosotros podamos decir, listo, ya puedo hacer de mi vida lo que quiero. No, la gracia es abundante, pero la gracia de Dios es abundante frente al amor que Él tiene como Padre para que como hijos nosotros tengamos acceso a todo lo que Él es. ¿Verdad? ¿Me va entendiendo? Entonces, los sacudimientos nos hacen sacudir, nos hace pasar por ese zarandeo en nuestra vida que lo que hace es formar nuestro carácter. Habíamos visto, ¿qué hace? Dios prueba nuestros corazones en medio de un sacudimiento, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Él prueba nuestro corazón. Él también lo que hace es fortalecer el remanente. Fortalecer el remanente, ¿por qué? Porque ese remanente es el que queda luego de un sacudimiento, pero lo prepara para ir a otro nivel. ¿Por qué otro nivel? Porque evidentemente hay un mundo que está conmovido y un mundo que apunta a los sucesos finales. El mundo va camino a los tiempos finales, el sistema. Y cada vez dice la palabra que evidentemente va a haber un avance de la maldad. Va a haber un avance de la maldad y de que el mundo va a ser cada vez más conmovido. Y nosotros no podemos vivir, nosotros no podemos ser útiles si nosotros no somos probados. ¿Qué pasa en este sacudimiento? Han quedado personas que han sido débiles en su fe, han quedado en el tiempo, en el sacudimiento, han quedado hombres y mujeres que han perdido la fe, que no tienen madurez, que no tienen compromiso, que no tienen la decisión de servir a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y ese sacudimiento los filtra para retener una iglesia fuerte. ¿Sabe? La gente que está clamando por su necesidad y que cree que solo Dios le da el milagro y que le va a dar la comida y que le va a dar el sueldo, y ahora en el sacudimiento entró en crisis, dejó a Dios. Su fe era una fe inmadura. No va a ser útil
para lo que Dios tiene que traer, no va a ser útil esa clase de hombres y mujeres. No responde al sacrificio de Cristo. ¿Me va entendiendo, verdad? Porque necesitamos una iglesia aprobada. Usted y yo tenemos que ser probados para ser aprobados para la próxima temporada. Entonces, eso hace el sacudimiento. El sacudimiento nos prueba, nos promociona, el sufrimiento nos promociona. Y también dice la palabra, como lo leíamos en 2 de Timoteo 2:12 en las reuniones anteriores, que el sacudimiento, el sufrimiento nos pule para poder gobernar con Cristo. Si nosotros, dice la palabra, si sufrimos, 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos con Él, también vamos a reinar con Él. Entonces, hay un precio que pagar para ver una gloria. No sé si me está recibiendo. Tenemos que aprender a sufrir. Qué difícil, ¿verdad? Tenemos que aprender a sufrir, porque luego de ese sufrimiento hay una gloria mayor. Si yo puedo y tengo el carácter y aprendo y soy de tal manera probado que voy a pasar ese sufrimiento y pasar lo que Cristo pasó, estoy apto para hacer lo que Cristo va a hacer. Por eso, por eso es importante el decidir reinar con Cristo. Con Cristo van a reinar los que con Cristo sufrieron. Por eso hay un precio especial que pagaron los 12 apóstoles. Por eso van a ser parte de ese gobierno, ¿no? En el cielo. Hay un precio especial que pagaron los 12 hijos de Jacob, bueno, y de José, que pagaron el precio para ser las 12 tribus de Israel. Ellos experimentaron un padecimiento, un sufrimiento, una vida, pero van a experimentar una gloria. Sí, me dice, Pedro terminó degollado, no crucificado, pero va a estar en uno de los 12 únicos tronos, de uno de los 24 tronos que va a estar ahí para ellos, porque hay una gloria mayor para quienes han padecido con él. ¿Sí? No sé si me va recibiendo mucho, pero está bien, yo le creo. Entonces, lo que quiero apuntar en este día, quiero afirmar, ahora que tengo un poquito más de tiempo, Filipenses 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios, Filipenses 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Lo leo en la versión amplificada. Preste atención. Filipenses 3:10. Y esto para que pueda conocerlo y experiencialmente familiarizándome más a fondo con él, entendiendo las notables maravillas de su persona más completamente, y de esa misma manera experimentar el poder de su resurrección que desborda y es activo en los creyentes. Y para que yo pueda compartir la comunión de su sufrimiento, diga, comunión de sus sufrimientos. Acá está el título de la palabra, semejanza en los padecimientos. Dice la comunión, debemos tener comunión de su sufrimiento, siendo continuamente conformado interiormente hacia su semejanza, incluso hasta su muerte, muriendo como él. Habla de padecer a fin de conocerle, a fin de conocer y tener una experiencia con su poder. ¿Y esto de qué habla? ¿Quién habla esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre, un apóstol que fue un hombre que experimentó el poder como pocos. Vio levantar muertos, multitudes entregarse a los pies de Cristo. Fue testigo de una época de gloria. Pero él, ese hombre, ese apóstol que vio una época de gloria, dice, si yo pudiera conocer y experimentar su poder, si yo pudiera experimentar el poder
que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por eso va a terminar luego esos pasajes siguientes, el 12 y el 13, él va a decir, él va a estar, el 11 y el 12 va a estar diciendo, dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que sigo buscando, sigo deseando. No es que ya lo experimenté, no es que todavía lo conocí, yo sigo buscando. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué está hablando? Está hablando de un hombre que tiene hambre de Dios. Un hombre que no se conformó a ver solamente el poder de Dios y dijo, ya lo he experimentado. No, él dice que eso es como que todavía tiene que experimentar y conocer. Está hablando de que hay un poder de Dios que tiene que ser manifestado sobre la tierra. Hay un poder de Dios que tiene que ser activado a través de la iglesia, que muchas veces en los sufrimientos, en los momentos difíciles, en la muerte, en la enfermedad, nos volvemos atrás porque creemos que solo la vida cristiana son las bendiciones de Dios. Pero si no padecemos con Cristo, no podremos vivir con Cristo, no podemos reinar con Cristo. Hay una gloria mayor, esa gloria que levantó a Cristo de entre los muertos tiene que ser manifestada aquí y ahora en la tierra, porque dice la palabra que la gloria postrera es mayor que la primera. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que haya un pueblo, haya una iglesia que esté dispuesta a pagar ese precio, que esté dispuesta a seguir buscando, que tenga la actitud del apóstol que dice, yo no es que lo haya alcanzado, experimenté resurrecciones de muerte, experimenté liberaciones, experimenté tantas cosas, no lo alcancé ni todavía no lo he visto, prosigo para ver si puedo experimentar el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hay más. Diga conmigo, hay más. A veces terminamos cansados y conformados por el dolor y el sufrimiento, porque no queremos pagar el precio. No queremos seguir creyendo que hay más. Queremos amoldarnos a lo que hemos experimentado. Pero hay más. No, yo les decía, no me conformo, de ninguna manera me conformo a que haya personas que hayan muerto por COVID en nuestra casa. No me conformo a que haya habido personas que experimentan la enfermedad, porque entiendo que hay un poder mayor que puede ser manifestado. O sea, no reniego, estamos padeciendo con Cristo. Entiendo que somos expuestos, somos probados, todos diferente medida, en diferente forma, pero eso no me hace que yo me amolde a decir, bueno, me va a agarrar el bicho y me voy a enfermar y por ahí me moriré. No me hace decir, bueno, ya está, ya oré, que sea lo que Dios quiera. No, eso me dice, yo creo que hay más. Y si usted me pregunta a mí, yo voy a seguir creyendo que no va a haber nadie que lo toque el coronavirus, que lo toque la enfermedad, porque hay una palabra de Dios que lo está diciendo y tiene que haber un pueblo que esté decidido a participar de su sufrimiento para poder ver su gloria en medio de nuestro territorio, de nuestra zona y de nuestra vida. No sé si usted me está entendiendo. A mí que haya una enfermedad o que esté padeciendo un dolor no hace que la palabra de Dios no sea verdad y no se cumpla. Que un matrimonio fracase no quiere decir que el matrimonio no es el modelo de Dios ni Dios tiene razón. No hace a Dios. Pero si te conformas, no vas a poder ver. El apóstol Pablo dice, no es que lo experimenté ya todo, pero sigo, hay más. Hay más, diga conmigo, hay más. Dígalo fuerte, hay más. Y lo voy a buscar, lo voy a conocer. Cuando hablamos de el conocer el poder de Dios, abarca conocer la autoridad de ese poder. ¿Cuál poder? El que resucitó a Cristo. Y es muy importante, este es un punto que me fui muy confrontado en este tiempo. Mi padre espiritual enseña mucho asumiendo la venida de Jesús, a tal punto de que algunas veces
entra en mi corazón una crisis. Es decir, qué seguridad para decir que somos la iglesia que va a ver a Cristo. Entonces el Espíritu Santo me confrontaba y hacía reflexionar de que si vamos a creer, creamos en serio. Si tenemos que vivir como que esperamos verdaderamente a Cristo, esperemos verdaderamente a Cristo y sepamos que Él va a venir en este día y Él va a venir y vamos a hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque entendiendo esto, sabiendo que somos la iglesia por las señales, por la palabra, la iglesia del tercer día. La iglesia del tercer día es la iglesia de la ascensión. La iglesia de la ascensión es la iglesia que va a ascender con Cristo. Si yo estoy creyendo que Cristo viene hoy, tengo que creer que soy la iglesia de la ascensión. ¿Me estás escuchando, no? No es que bueno, pero por ahí no viene, y bueno, pero tengo que vivir porque dice así la palabra. No, si voy a creer, tengo que creer y tengo que vivir de esa manera. Si vamos a experimentar la venida de Jesús, somos la iglesia de la ascensión, somos la iglesia de la gloria postrera, somos la iglesia que se va a mover en la unción del tercer día. ¿Cuál es la unción del tercer día? La plenitud del poder de la resurrección. La plenitud del poder que operó en Cristo cuando Dios lo resucitó de entre los muertos. No sé si usted me está entendiendo, pero si vamos a creer que Cristo viene, creámoslo. Pero también sepamos que si creemos que Cristo viene, también vamos a padecer persecución. También vamos a padecer el sufrimiento de la persecución. ¿Usted está preparado? ¿Usted está preparado? Entonces, este es el punto. Vuelvo a afirmar esto. Si somos la iglesia del tercer día, somos la iglesia que va a ver a venir a Jesús. Somos la iglesia que vamos a experimentar el sufrimiento, pero vamos a experimentar la gloria. Vamos a experimentar los padecimientos de Cristo, pero vamos a experimentar y vamos a reinar con Él. Por eso muchos creen que la iglesia que es arrebatada también es una iglesia que va a sufrir la persecución en una parte o en mediana parte o totalmente. ¿Por qué? Porque es una iglesia que va a sufrir lo que Cristo sufrió. La Biblia no te dice que no vas a... La Biblia te puede dar la luz para saber que en la tribulación no la vas a pasar. También te afirma que la puedes pasar en la mitad o la pasarás toda. No podemos interpretar una cosa. Él no te asegura eso, pero sí te asegura que si sufrís con Cristo, qué difícil, ¿no? Si sufrís con Cristo, vas a vivir con Cristo. Vas a reinar con Él. Y aquí vamos, aquí entramos. Esta es la introducción. Vamos más rápido, creo. Entonces, nosotros tenemos que asumir que evidentemente hay más de Dios que todavía no hemos conocido. ¿Verdad? Si usted coincide, dígame amén ahí poderoso. Si usted está mirando, diga amén con fe, porque hay algo más. Hay más de Dios. Diga fuerte, hay más de Dios. La pregunta, cuando hablamos de los padecimientos de Jesús y tener compañerismo, o sea, acompañar a Jesús en sus padecimientos, para poder acompañarlo también en su gloria. Como el Hijo y el Padre. El Hijo el Padre que le enseña a los hijos a que aún el sufrimiento es bueno para poder valorar lo que ha de venir. ¿Verdad? ¿Va entendiendo hasta ahí? Dígame amén, si no, vuelvo a repetir y arrancamos de vuelta. Entonces, entendiendo el compañerismo
en la cual nosotros nos da la unidad. Hoy el sistema tiene compañerismo y comunión a través de las cosas, en donde va de vacaciones, en sus gustos, en su deporte, en su profesión. Entonces desarrolla un compañerismo por las cosas en común que tiene. Y ese compañerismo es el que da fruto en relaciones, etcétera, etcétera, en desafíos, etcétera. Ahora, a veces la iglesia también se ata a ese tipo de compañerismo, al compañerismo de tener el mismo auto, hablar de la misma ropa, del mismo perfume, del mismo trabajo, y se tiene compañerismo con eso, pero no se tiene compañerismo con la iglesia o con el pueblo por lo que es y por su identidad, sino que es aún mezclando lo que viene del sistema. Perdemos el compañerismo por no tener esas cosas en común, cuando nos olvidamos que vamos a tener en común dos cosas muy importantes. Debemos tener en común el sufrimiento, el compañerismo en el sufrimiento y el compañerismo en el gozo y en la gloria. Entonces, no solo es por lo que tenés, no solo por lo que haces, sino por lo que somos. ¿Sí? Por lo que somos como hombres, como mujeres de Dios. Entonces, en esto tenemos que entender algunas de las preguntas que quiero ayudarte a reflexionar para poder desatar la revelación en tu corazón y en tu vida. Dice Filipenses 2, versículos 5 al 7, al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, para entrar, Jesús, que era de naturaleza, que no tenía una naturaleza pecaminosa. Jesús que tenía no conocía el pecado. ¿A qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir? ¿A qué tenía que morir Jesús? No había una condición en su naturaleza para que Él tuviera que morir. Pero entendiendo y sabiendo que tenemos que responder a qué Jesús tenía que morir, por qué tenemos que respondernos, para poder traer claridad y de alguna manera tener un compañerismo con su sufrimiento. Dice que aún siendo Jesús sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, Él tenía que morir. Cuando nosotros reflexionamos y podemos mirarnos a nosotros mismos con sinceridad, nosotros vamos a saber a qué tenemos que morir. Yo sé a qué tengo que seguir muriendo. Sé sinceramente contra qué estoy batallando. Uno lo tiene que saber, vos lo tenés que saber, contra qué estás batallando y contra qué tenés que seguir muriendo. Sabemos lo que estamos enfrentando, por lo cual queremos avanzar y crecer. Entonces, si somos sinceros, sabemos a qué tenemos que morir para poder alcanzar algo mayor. La cuestión es que un hombre sin pecado como Jesús, ¿a qué tenía que morir? Si Él no tuvo esa naturaleza. Y aquí empieza la reflexión, ¿no? Según Filipenses, Él tuvo que morir a quien Él era antes de venir a la tierra. Él tuvo que morir a lo que Él antes era. Usted tiene que saber que Él era Dios, Él es Dios. Él era omnipotente, Él era omnipresente, Él era omnisciente. Él era, es y será, estaba en Él. Pero para venir al mundo, Él tuvo que morir a eso. Y cuando digo morir, tuvo que morir para venir y tuvo que morir para permanecer. Tuvo que morir para venir y tuvo que morir para permanecer en la tierra. Ahora, nosotros,
participamos en su muerte, como dice Filipenses 2. Porque Jesús, Él cedió sus derechos de ser Dios, sus privilegios de ser Dios, Él los cedió. Él sabe que una vez lo fue. Él sabe que una vez tuvo, que fue omnisciente, que fue todopoderoso, que fue omnipotente. Él sabe que fue. Pero Él tuvo que ¿qué? Que dejarlo. Él tuvo que renunciar. Él no se podía revelar a quien era. Él decidió morir a lo que Él era para estar y cumplir su propósito en medio nuestro. ¿Cuál es esa muerte? La muerte de Jesús estaba basada en un pacto. Si usted quiere dar pasos para buscar y conocer más a Dios o conocer el poder de Dios, usted tiene que tener una vida de pacto con Dios. Usted tiene que venir una vida de comunión. Tener una decisión de vivir para Él. ¿Por qué? Jesús, ¿qué hizo? Él murió a causa tuya y a causa mía. Él murió, Él dejó de ser lo que era por causa de nosotros. Nosotros vamos a morir no por Él, no a causa de Él. Nosotros vamos a morir para Él. A diferencia, Él murió para nosotros, pero nosotros tenemos que morir para Él. Y hasta que nosotros, y ya va a entender todo esto, no nuestra muerte no iguale a la muerte de Él, no vamos a experimentar el poder que Él experimentó. Hasta que no haya personas dispuestas a morir, no va a haber una experiencia con el poder de Dios, ni con lo que estamos hablando y diciendo que anhelamos el poder de conocerle y de experimentar a sí mismo con Cristo el poder de la resurrección. Jesús tuvo que morir cada día. Jesús tuvo que experimentar la muerte cada día, todos los días. Si Jesús tuvo que morir, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no tenemos que morir a determinadas situaciones, a cosas personales, privilegios, derechos justos? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no podemos experimentar su sufrimiento? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no vamos a padecer con Cristo? Si Él lo hizo, si primeramente Él, que fue sin mancha y sin contaminación, Él tuvo que morir, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Este es el mensaje para la salvación, ¿sí? Que Él murió y la gracia de Dios sobreabundó y somos salvos. Amén. Pero el mensaje para el discipulado, para levantar hombres y mujeres de poder, es la muerte. El morir para que Cristo pueda vivir. Es morir y tener la disposición a morir por una causa. No el vivir para nosotros mismos. Es importante que un liderazgo de la iglesia asuma. Es importante que la iglesia entienda cuál es su función dentro de una sociedad. Que no es vivir ella, es dejar vivir a Cristo. Por eso vuelvo a decir, el mensaje de un discipulado es traerlos al poder de Dios. ¿Por qué? Porque para traerlos primero al poder de Dios, debemos saber que tiene que haber una muerte y que tiene que haber un compañerismo con la muerte de Jesús para experimentar su poder. Ahora, al no morir, no lo vamos a experimentar. Al no morir, no vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque el experimentar sus sufrimientos es ser compañero en lo que Él sufrió. Ahora, para avanzar,
¿Cuáles son las marcas del padecimiento de Jesús? Esto me importa mucho, por eso quiero apuntar en esto. ¿Cuáles son las marcas del padecimiento de Jesús? En las cuales nosotros tenemos que tener un compañerismo y experimentar y acompañarlo y padecer juntamente con Cristo. Las marcas del padecimiento. Negarse al yo es una señal de participar de los padecimientos de Cristo. Negarse al yo en un sacrificio diario. Negarnos a nosotros. Puede que usted haya comenzado, como aquellos que nos están mirando, a caminar y usted empezó este año en muerte, negándose a usted mismo. Pero en el camino algo empezó a resucitar. Algo empezó a tener vida. Y eso comienza a perjudicarle. Y eso comienza a hacer que el poder comience a menguar en su vida. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Puede que usted haya muerto la semana pasada y haya comprometido con Dios y haya dicho, estoy aquí, estoy ayunando, pero esta semana dejó vivir algo. Por eso digo, usted sabe contra qué está batallando. Usted sabe a qué tiene que negarse. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, ahora, el negarse al yo es algo continuo, todos los días. Y es la señal de participar de los padecimientos de Jesús. Hoy la iglesia tiene un déficit en morir. Estamos perdiendo, de alguna manera estamos viviendo nuestro propio camino y nuestras propias decisiones. En vez de negarse a sí mismo y poder operar lo que Cristo tiene que hacer. Y ahora lo vas a entender y creo que va a poder desatar sobre tu vida esta revelación. Quiero que entiendas esto. La iglesia tiene un déficit de muerte. Todavía es una iglesia que está viva, que está defendiéndose a sí misma, que está cubriéndose a sí misma. Por eso cuando viene un sacudimiento, algunas iglesias se acaban. Porque no estaban acompañando en los sufrimientos para experimentar el poder, sino que en medio del padecimiento cayó. En medio de la prueba cerró. Por eso la vida de muchos hombres y mujeres que comenzaron una vida, que trabajaron, que reconocieron a Jesús en medio del padecimiento y del sufrimiento que les toca vivir, bajaron y perdieron la fe. No acompañaron a Jesús en sus padecimientos, entonces es muy difícil de esa manera acompañarlo a Él en su gloria para ser un instrumento de su poder y ser usados por Él. Recuerde lo que estamos hablando, que dice la palabra que yo, el apóstol Pablo, hombre experimentado en el poder de Dios, un hombre inteligente, una eminencia en la sociedad del momento, pero era un hombre que dice, yo necesito, hoy, si pudiera yo experimentar el poder de la resurrección, si yo pudiera conocer en esa medida al poder de Dios, el poder que resucitó a Cristo, había un hambre y una decisión de que todos los días tenía que morir para poder caminar en una continua muerte, en un continuo caminar para poder ser una herramienta útil en las manos de Dios, manifestando poder efectivo, poder que transforme vidas, que cambie, que provoque cambios, que provoque transformaciones, milagros. Ahora, quiero ir porque es importante esto. Es el negarnos de manera continua todos los días de nuestra vida para poder experimentar su poder. Cada vez que uno muere, cada vez que usted muere al yo, usted viene a estar bajo autoridad. Usted viene a acompañar a Jesús en sus padecimientos. Porque dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, su muerte, aún hasta su muerte,
Él estaba en autoridad. Él murió bajo autoridad. Y le doy otro detalle para que usted acá lo asuma y lo vea en su corazón. Recuerde lo que le dije. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tuvo una muerte sufrida, sacrificada. Pero Él lo levantó de entre los muertos. De tal manera, Jesús tuvo que morir a sí mismo. Tuvo que morir a la omnipotencia, a la omnisciencia. Tuvo que morir. Y hay un primer suceso. En el primer encuentro de Jesús con Satanás es la tentación. Y es cuando el diablo se le presenta y él le dice, ¿no? El diablo le dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Es el mismo diablo tentando a Jesucristo, tentando al hombre de Dios, recordando el pasado del primer Adán. El primer Adán, la tentación lo llevó a querer demostrarse por su propia fuerza quién él era. Esa es la naturaleza carnal. Jesús no tenía necesidad de demostrarle al diablo quién era. Y eso está en la identidad. Y vuelva a este pedacito. Mire, métase en lo que le estoy diciendo. Son 2 minutos más. Dice, si Jesús le hubiera dicho al diablo, sí, yo soy el Hijo de Dios, ¿hubiera dicho una mentira? No, pero en ese mismo momento que Jesús hubiera dicho, yo soy el Hijo de Dios, hubiera desaparecido. Porque el Padre se lo tendría que haber llevado a la gloria. ¿Por qué se lo tendría que haber llevado a la gloria? Porque era totalmente ilegal venir como Dios para cumplir una función de hombre. ¿Está todavía ahí? Es ilegal que Él hubiera venido como Dios a hacer la función de hombre. El diablo sabía quién era, pero el diablo en medio de la tentación quiere evitar el propósito. Toda tentación en tu vida está destinado a detener el propósito de Dios en tu vida. Cada vez que se deja la tentación, lo que haces es volver a vivir. Es volver a querer vivir tu vida. A partir de que comenzaste a vivir tu vida en tu fuerza, comenzaste ¿a qué? A ceder y dejaste de cumplir tu propósito. Si Jesús le hubiera dicho, sí, yo soy, automáticamente hubiera subido al cielo. Hubiera terminado la historia ahí. Por eso nunca Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Y Él les dijo, Él le dijo, aún en medio de la muerte, del juicio, le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dices. Cuando hacía milagros, le digan, no les digan lo que sucedió. No era porque no sabía quién era. A veces tenemos que usar el título, yo soy el apóstol Rodrigo. Si tengo que andar diciendo quién soy para manifestar el poder de Dios, estamos mal. Yo soy el mentor, yo soy el anciano del ministerio. Guarda. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Jesús dice, a negarse a sí mismo, Él se negó a ser Dios. Pero, escúchame, nunca dejó de saber que Él era Dios. Él nunca perdió su identidad.
Él nunca dudó de quién era, aunque había muerto a lo que Él era. A veces creemos que por morir a nosotros mismos perdemos nuestra identidad. Nuestra identidad está detenida cuando el diablo viene a tentarte y querés comprobar por tu propia fuerza quién sos. Querés defenderte vos mismo en tu fuerza. Querés llevar adelante proyectos, propósitos en tu fuerza sin morir a tus deseos y a tu propia carne. ¿Me estás siguiendo, verdad? Si no me entiende, vuelvo a predicar todo de vuelta. Pero Jesús murió a ser Dios. Murió a ser Él mismo. No perdió su identidad. No le anduvo diciendo al diablo quién era, aunque sabía que podía convertir el pan, la piedra en muchos panes. Porque Él quiso demostrar, tuvo que demostrar que no tenés que ser Dios para superar la tentación. Que no tenés que ser Dios para tener una victoria en tu vida. Que no tenés que ser Dios para dejar atrás el pecado, para dejar atrás la tentación que te quiere hacer manifestar en tu carne lo que tú eres. No necesitas. Si tú lo sabes. Por eso, cuando enfrentaba a Jesús, les dijo: ¿quién dice ustedes que yo soy? Y Pedro, con toda la revelación, la misma revelación que operó en Pablo, manifestando el poder de Dios en su vida, la misma revelación, Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bienaventurado, no te lo reveló la carne, no te le reveló mi actitud, no te le reveló el poder, la manera en que yo hago las cosas, sino que te lo reveló el Espíritu Santo. Pablo el apóstol no vio a Jesús caminar como nosotros tampoco lo vemos. Como Pablo, como el apóstol Pablo, así nosotros también conocemos a Jesús por la revelación. Es importante esto. Fíjense lo que dice la palabra. Ya estamos terminando. Ahora, ¿cuál era la clave del poder de Jesús? ¿Cómo es que Él pudo mantener esa espiritualidad, esa convicción, aún entrando en una atmósfera contaminada, con una atmósfera que lo impulsaba a manifestar quién era? Tentación que Jesús soportó como hombre, no como Dios. La misma que Adán, el primer Adán, no pudo soportar. Frente a la demanda quiso demostrar que Él era Dios, que Él era como Dios en su propia fuerza. Y ahí está la raíz del pecado. Y ahí está donde el diablo te quiere ver. Ahí, metido, en tu propia vida, en tu propia carne, vivo, en todo lo que eres y en todo lo que sos. Por eso, Satanás era legal. Porque era legal. Jesús no podía ser Dios frente a él, sino que tuvo que llegar como el segundo Adán, como hombre, renunciar a sí mismo para dejar operar al poder de Dios a través de él y dejándonos como ejemplo. Lucas 9:23. Y decía a todos, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo es la clave. Si Jesús no se hubiera negado a sí mismo y en la tentación Él hubiera dicho: yo soy, Jesús hubiera terminado su historia y nosotros seguiríamos derechito camino al infierno. Esa historia, por eso dice Jesús: si querés ser como yo, si querés seguirme, negate a vos mismo.
No se puede tomar la cruz de Jesús vivo. La cruz de Jesús se toma muerto. Por eso Jesús murió en el Getsemaní antes de ir a tomar la cruz. Porque ninguno está dispuesto al sufrimiento si primero no está muerto y negado a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo, apóstol? Es negar mi propia existencia. Es negar que yo existo. Es negar mi existencia. Si no, ese mismo operó en Jesús. Se negó a que Él era. Y se prestó, tomó su cruz y comenzó el camino hacia el Calvario para cumplir su propósito y hoy nosotros poder experimentar la salvación. Esa es la salvación. Y vuelvo a decir, pero el discipulado te tiene que llevar a experimentar el poder. Y cada grado de poder comienza con cada grado de muerte y de negación a sí mismo. No podés experimentar cosas mayores de Dios si seguís vivo. No podés experimentar el poder de Dios. Es como el matrimonio. Si no morís, no podés seguir en el matrimonio. Algunos ya dolió esa. Dolió, apóstol. Sí, no podemos seguir casados. Yo no puedo seguir casado con mi esposa si no muero y ella muere. No vamos a ser parejo. No podemos experimentar lo que Dios tiene para nosotros si no morimos. Mucha gente en Comodoro Rivadavia, la Patagonia, la Argentina y el mundo no va a experimentar el poder de Dios si nosotros no morimos. Y habremos fracasado en el propósito de Dios para nuestra vida. Muchas familias, muchos proyectos quedarán inconclusos si vos seguís eligiendo vivir tu propia vida, si no tomás la decisión de negarte a vos mismos. ¿Y qué significa eso? Padecer juntamente con Cristo en lo que Él padeció. Por eso Él nos dejó ejemplo. Está todavía no se me fue, no sé cómo van las conexiones, pero tenga cuidado. Jesús se mantuvo obediente hasta la muerte, y la muerte fue una muerte de cruz. Estaba tan negado a vivir a sí mismo que experimentó la muerte y tenía tanta autoridad cuando murió que el Padre no tuvo más remedio que resucitarlo. No había otra opción, porque Él lo iba a usar, iba a levantar esa vida en el poder de la resurrección. El poder de la resurrección opera en gente muerta, en autoridad. Por eso el sufrimiento te enseña a padecer con Cristo. Te da autoridad, te da poder. ¿Y hay más? Sí, hay más. Y yo quiero más. Aunque el precio sea tener que padecer y tener que renunciar y tener que morir. Escuchaba a mis hijos su experiencia de la escuela y es la misma que la mía, el mismo padecimiento, el mismo negarme a mí mismo. Todos pasamos por lo mismo para poder experimentar el poder de Dios. El rechazo, el desafío a querer mostrarte que sos diferente, que hay algo diferente, caer en medio de demostrarte quién eres, y comenzamos a perder autoridad y comenzamos a perder poder porque empezamos a vivir y a defendernos nosotros. Los problemas comienzan cuando empezamos a vivir, cuando nos defendemos, cuando nos justificamos.
cuando nos vengamos, todas consecuencias de no dejar morir nuestra propia vida para que Cristo pueda vivir en nosotros. ¿Recibe la palabra? Él se despojó a sí mismo, lo dejó todo detrás y vino como hombre. Y como hombre siguió muriendo cada día a ser Dios, se negó a sí mismo y de esa manera nos dejó ejemplo. Y hoy nosotros podemos seguir caminando, seguir padeciendo con Cristo para poder experimentar su poder en medio de nuestra vida, en medio de nuestro sistema, y de esa manera cumplir nuestro propósito. Como iglesia, como ministerio, como liderazgo, hay mucha gente que necesita que muramos. Hay mucha gente que necesita que yo siga muriendo y no deje de morir para poder experimentar un poder mayor. ¿Está ahí todavía o vamos a ponernos en pie? Vamos a ponernos en pie. Hay alguien en este día, sí, cuando está con sus ojos cerrados, que quiera más de Él, que quiera más de su poder. Quizás estás cansado de sufrir, quizás estás cansado de padecer, quizás hay personas, estás conectado, has dicho, estoy cansado de este sufrimiento. Quizás hay líderes, ancianos, hombres, mujeres, matrimonios que están cansados. Hombres y mujeres que están cansados de buscar, cansados de creer. Muchos han padecido y padecen, pero sí saben que hay una realidad de Dios, que hay una fidelidad de Dios que está y permanece para siempre. Aunque en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, parezca difícil seguir creyendo, parezca difícil seguir muriendo, hay una verdad. Muchos han experimentado el poder de Dios, pero aunque hayas experimentado el poder de Dios, no quiere decir que no tengas que seguir muriendo. No quiere decir que vas a dejar de padecer con Cristo. Es tiempo de que te levantes a buscar aún más de Dios, que no te conformes, que lo que has experimentado es una prueba, es una dificultad que te hace tener el carácter de Cristo, experimentar su padecimiento y su muerte para experimentar su poder. Yo te bendigo en este día. Levanta tu manito al cielo y ahí donde estás decirle, Señor, yo quiero más, yo quiero más. He experimentado, he visto, no me voy a amedrentar por las circunstancias difíciles, no me voy a amedrentar por los sufrimientos, voy a aprovechar esos sufrimientos, voy a sumarlos al padecimiento de Cristo para ser compañero en su padecimiento, para poder experimentar su poder. Los mayores milagros están viniendo, los mayores testimonios están a punto de suceder. La unción del tercer día está siendo derramada sobre el pueblo para esa plenitud del poder de la resurrección se mueva sobre la iglesia. Levante su manito, prepárese, porque Él, hay un incremento de su poder,
En este reinicio hay un incremento de su gloria, hay un incremento de su presencia. Oh, Rey, prendere bregente de prostoro broya. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, robrocoyo, promptoro broya. Levante su manito y diga: yo quiero más. Aunque tenga que padecer, aunque tenga que acompañarte en tu sufrimiento, me niego a mí mismo, me niego a defender, me niego a soltar y declaro que con Cristo he sido crucificado. No vivo más yo, Cristo vive su vida en mí. Oh, Robrocaya, Pramdarabraya. Vamos, dígalo, dígalo. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Sí, Señor. Dígaselo. Él está preparando. Viene un tiempo donde la iglesia va a ser entrenada. Vienen días de ayuno. Vienen días de búsqueda. Vienen días donde vas a experimentar lo más alto, lo más. Oh, Robrocoyo. El Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón. Viene un tiempo, viene una transición en este reinicio a una mayor manifestación de su poder. Pero viene también un aprobarse en medio de la prueba. Viene una acumulación de padecimientos con Cristo para ver una gloria mayor sobre los hijos, como testimonio a esta ciudad, como testimonio. Oh, Robroya Pratara Pracanta. Reciba esa convicción, reciba esa unción para comenzar a moverse. Ahora, levante su manito. Padre, llena tu pueblo, llena tu iglesia, llena tus hijos, llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia, llénalos de la revelación, llénalos para ser movilizados. Ahora, dale más, Señor. Prepara a tu pueblo, prepara a la iglesia, prepara a los hijos, prepáralos, que su fe no falte, que no falte. Oh, que persevere. Y recibe fe, recíbelo. Todos los que nos están mirando, levante su manito y reciba, sé lleno primero de esa convicción del Espíritu, Santo, esa revelación. Hay un padecer con Cristo, pero hay una gloria que viene. Él va a resucitar. El poder de Dios va a resucitar tu vida, va a resucitar sueños, va a resucitar ministerio. Solo ríndete y reflejete de precio. Declaro, Señor, que esa unción está siendo derramada sobre toda hombre o mujer que está camino a negarse con Él, a sí mismo, para que tú puedas vivir en Él. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, un crecimiento en el poder, en la manifestación
y una convicción y un espíritu de poder para morir cada día con Cristo, negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguir creyendo, seguir avanzando hasta que el poder se manifieste en una medida mayor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.